Se armó la locura en Colombia, queridos amigos, ante la gran noticia de que el presidente Gustavo Petro empezará a bajar el precio de la gasolina en este país. Esto se lo notifica a Álvaro Uribe Vélez y a los colombianos, pero sobre todo a este señor Uribe, que viene molesto, está molesto porque Petro subió el salario mínimo y está eliminando algunos peajes en el país. Esto lo molestó mucho y Petro encima le notifica que empezará a bajar el precio de la gasolina en nuestro país, Colombia. Una noticia que toma por sorpresa las campañas políticas y obviamente al colombiano de a pie, que eso le caerá súper bien. Miremos esto. Y la otra gran noticia es que Vicky Dávila se rinde ante Gustavo Petro con esa noticia. Acepta que eso es una gran mejora para Colombia y que Petro intenta es comprar las elecciones. Pues, a ver, ¿para qué se eligió a Petro? Pregunto yo. Pues, para que, obviamente, después de saldar las deudas, baje la gasolina, mejore los salarios, baje el desempleo, mejore las condiciones de salud, mejore, no sé, todo lo que pueda mejorar. Y si lo hace, pues obvio que hay que reelegir su proyecto político. Ni pendejos que fuéramos de que después de hacer todo esto vayamos a votar por el que dijo Uribe. No, descubrió. Por Dios, miremos esto, queridos colombianos. Y empezamos con la noticia de que el presidente Gustavo Petro tuvo que responderle a Uribe, pues ante un tipo, oiga, qué fastidio este señor, sinceramente. Uribe molesto porque Petro baja, porque Petro está... Miren esto, miren lo que dice. Los peajes a Invías y los concesionarios fuera. Otro golpe a la infraestructura que ya estaba bien paralizada. Deterioros que se sentirán después de elecciones. Uribe está molesto porque Petro está eliminando algunos peajes del país, está dando por terminadas esas concesiones que llevan décadas explotando a los conductores en Colombia. Oiga, Uribe, por Dios, eso sí ya es mucho descaro, yo creo que eso no le ayuda mucho. Y luego publica un video al cual pues no es que no le voy a dar mayor visibilidad, criticando el tema del salario y que Petro jode el salario y que Petro por los impuestos y aquello. Marica, Uribe nunca lo hizo, ni sus candidatos, cuando estaba Duque, ni Santos, ni él, unos aumentos paupérrimos, y viene a criticar a Petro. Por Dios, Petro acaba de hacer una locución donde le explica con plastilina al país que no se va a subir la inflación de forma descomunal, como algunos dicen, por subir el salario vital. Que dejen de desinformarse, lo dice así clarito a RCN y Caracol. Por Dios. Pues miren, Petro ya estaba un poco cansado con Uribe y le anuncia lo siguiente, queridos colombianos. Miremos acá, las publicaciones de Petro que pues forman un revolcón totalmente. Pues Uribe, mejor dicho. Petro le dice: expresidente Uribe, usted dice varias mentiras en su texto. Usted habla que tomamos un crédito al 12%. No, señor, tomamos un crédito en dólares al 5.9%. Por esa razón y la apreciación del peso sobre el dólar es mucho más barato que endeudarse internamente en pesos al 13.5%. Eso libera recursos internos para la inversión. Uribe también está criticando, y por eso va a bajar la gasolina, que Petro tomó deuda, o sea, endeudó un poco más al país para pagar las deudas altísimas que había dejado Duque con intereses altos a corto plazo. Petro, ¿qué hace? Se endeuda nuevamente a intereses bajos para pagar esa deuda, queridos colombianos, según lo que dice el gobierno Petro. Uribe eso no le gusta, porque obviamente al hacer eso va a haber más flujo de dinero. Él quiere manejar Colombia, Uribe, como si fuera su finca, pero hay que recordarle que él tiene un proceso que fue condenado, ahorita está en apelación, que fue absuelto, pero está en apelación, y no es el presidente. Bueno, Petro le sigue diciendo:
Usted dice que endeudamos más el país. No, señor. Ese dinero se usa para pagar las deudas de corto plazo y más caras generados en el anterior gobierno que usted apoyó. Muy cierto, lo de Duque. ¿Qué consecuencias trae lo que hicimos? Bajar las cuotas de pago de las deudas de los próximos gobiernos. Eso lo hace cualquiera, queridos colombianos, cuando saca un crédito. Uno saca un crédito, quienes lo han hecho, quienes los hemos hecho, tal, la tasa de interés está alta, tal, lo sacamos, bueno, por alguna u otra razón, por necesidades, por inversión. Llega un momento donde la tasa de interés baja y otro banco nos puede ofrecer mejores tasas de interés. Sacamos allá, pagamos reducimos obviamente la deuda que teníamos y reducimos intereses. Mejoramos nuestra economía. Es algo simple, pero en campaña es un delito, ¿no? Que lo haga Petro. Estamos refinanciando la deuda para hacerla más pagadera a los próximos gobiernos, lo contrario que hizo su amigo Duque. Esto lo hacen todos los gobiernos responsables para pagar deudas caras y de corto plazo con deudas más baratas y de largo plazo. Le llaman en inglés rollover. Y usted también lo hizo y es responsable hacerlo. Su amigo Duque, por ejemplo, nos dejó dos deudas de muy corto plazo, la del Fondo Monetario Internacional por más de 5.000 millones de dólares, mayor que la que acabamos de tomar, pero no para pagar deudas más cara anterior, sino que la gastó en pagarle la nómina a las empresas privadas más grandes del país, un subsidio inconstitucional a la que usted está acostumbrados. Y para pagarle la nómina a los propietarios de las 130 empresas más grandes del país, esa deuda que dejaron a la nación la pagó mi gobierno completica. Recuerdan que en plena pandemia, Duque a los primeros que les aportó solvencia económica fue a las grandes empresas, a los bancos y dejó embaladas a las medianas y pequeñas empresas. ¿Recuerdan que las MIPYME en su mayoría, o bueno, muchas de ellas quebraron? ¿Recuerdan? Porque esa no era la prioridad del gobierno. Duque. Bueno, ahí vamos entendiendo. Segundo ejemplo, su amigo Duque nos dejó una deuda de 70 billones que la hemos explicado, que la hemos analizado, el tema que dejó Iván Duque con los subsidios a los combustibles, ese déficit que no se pagó y que por eso Petro subió la gasolina, que fue un golpe, lo sabemos los colombianos, un golpe a nuestros bolsillos y que en última nosotros terminamos pagando esas deudas, o sea, no la termina pagando ni Petro ni Duque, los colombianos, pero que fue una deuda que dejó Duque y que sí o sí tenía que pagarla Petro, si no iba a haber una quiebra del país y se iba a armar tremendo mierdero. Pero los uribistas eso no lo entienden algunos, no lo dicen, porque la idea es malinformar sobre lo que hace Petro. Bueno, continuamos. Bueno, su amigo Duque nos dejó una deuda de 70 billones de pesos del subsidio a la gasolina que nos dejó a la gasolina que nos dejó. Nosotros la pagamos completica en mi gobierno y, al contrario que hicieron ustedes, le entregamos un superávit al FEPEP, que es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, al próximo gobierno, o sea que va a estar bien. Siempre hay diferencia en que recibamos de Duque un FEPEP con una deuda de 70 billones y la entregamos con un superávit ahora. Debería felicitarnos, expresidente Uribe. Nosotros no nos endeudamos para aumentar el gasto, sino para pagarle las deudas que ustedes le dejaron a la nación. Porque ya pagamos la deuda, esta es la noticia, queridos colombianos, y que tiene enloquecido al país y que el uribismo está que pierde la cabeza porque no saben cómo contraatacar a Petro. Dice Petro, porque ya pagamos la deuda del FEPEP, ¿sí? Y porque se apreció el peso colombiano frente al dólar, el dólar está alrededor de los 3.600 y algo, o sea, una locura de precio. Entonces le aviso a usted y al país que comenzaremos a bajar el precio de la gasolina y Uribe por poco se nos desmaya, queridos colombianos, porque repito, está molesto porque Petro está eliminando algunos peajes, terminando esas concesiones viales, porque subió el salario mínimo, porque le subió el salario a los soldados regulares y la alimentación a todos los militares y que porque ya pueden ascender hasta generales si les da la gana. Obviamente tienen que cumplir una serie de requisitos,
pero no hay barreras. Uribe está muy molesto. Y miren lo que dice Vicky Dávila. Que, oigan, esto es poesía. Iván Cepeda, el heredero. Ojo, ¿usted sabe que si Cepeda es presidente se acaba el país? Le cuento. Si Cepeda gana, se acaba el país. Y miren la cara que pone. ¿Ah? Y usted mira las reacciones en Facebook, la mayoría de la gente le deja un me divierte. Petro se está comiendo viva la campaña. Él quiere ganar con Iván Cepeda, el heredero, como sea. Y por supuesto está usando el gobierno y la plata de los impuestos de todos. Ahora dijo que bajará el precio de la gasolina. Eso es incontrovertible. Los colombianos van a estar dichosos. Y mucho más los más pobres. El mototaxista, solo para poner un ejemplo. Así que los expertos pueden decir lo que quieran y hacer análisis reales, pero nada de eso importa porque es un alivio al bolsillo de los ciudadanos. Lo mismo hizo Petro al subir a 2 millones de pesos el salario mínimo. No hay manera de discutir con un trabajador que siente que por fin tiene un aumento que le sirva más. Vicky Dávila se rinde ante Petro, sabe que lo que está haciendo es un alivio, que es bueno para la economía de la gente de a pie. ¿Qué tal los peajes en el eje cafetero que desaparecen? Y esto sin contar la emergencia económica. Y lo que falta. Petro está comprando las elecciones y tendremos que ser muy ingeniosos como oposición para resolver los problemas de más de 16 millones de colombianos pobres, porque solo criticando a Petro no vamos a ganar la presidencia. Y Cepeda, mientras tanto, Petro está comprando las elecciones, dice Vicky Dávila, porque está mejorando la vida de los colombianos y que ellos como oposición tienen que ser ingeniosos para resolver los problemas de 16 millones de colombianos que están en la pobreza, a los que Petro les está resolviendo muchos problemas. O sea, subiendo el salario, disminuyendo el precio de la gasolina, subiendo el salario de los militares, que en su mayoría son personas de escasos recursos, bueno, eliminando peajes. Y Vicky Ávila dice que Petro está comprando las elecciones. Y yo me pregunto, o sea, ¿para qué carajos, como lo dije al principio, se nombró al presidente Gustavo Petro? ¿Para qué carajos le dimos el voto? ¿Para que mejorara nuestro sistema de salud? Que los congresistas no han querido aprobar la reforma a la salud. Ahí estamos. Para mejorar el sistema pensional, que ya estamos viendo que le está dando 230.000 a los más viejos y viejas de este país. No son limosnas como los 80.000 que se entregaban. Tampoco es una gran cosa, pero es una gran diferencia. Un problema ahí que se va resolviendo. Cobertura en educación, mayor inversión, una locura en este gobierno. El campo colombiano creció enormemente y es lo que está impulsando la economía colombiana. Creció hasta un 9%. Somos el país de América más visitado. Somos potencia mundial en belleza, en visitas, en turismo, gracias a la exposición que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Petro bajando, pues esperemos que la baje de una forma gradual y muy buena la gasolina, eliminando algunas concesiones viales, o sea, peajes, eliminando peajes, subiendo el salario mínimo vital, que es importantísimo. La economía está estable, baja la inflación, baja el dólar. Pues obvio que hay que votar por su proyecto político. O sea, entonces, ¿qué vamos a votar por el que diga Uribe? Y vamos a dejar estas iniciativas que Petro le dio un revolcón al país. O sea, esa señora yo no sé si es que la dejaron caer cuando chiquito. ¿Qué carajos? Pues obvio que hay que votar. Obvio que si esa es la forma de decirlo, Petro está comprando las elecciones. Pues hombre, yo créame que el voto mío va a ser no por el que diga Petro porque sí, no, sino por alguien que responsablemente quiera continuar esta senda y que mejore algunos problemas que hay, como en temas de seguridad. Eso sí lo tengo claro. Entonces, sí, hombre, ¿qué ha hecho el uribismo por este país? ¿Dejar un reguero de muertos? Hombre, pues obvio que hay que votar. Y obvio que Petro está haciendo un gran trabajo para que se reelija su proyecto político.
o es que los políticos cuando se suben a una alcaldía, una gobernación, una presidencia, a un senado, a una cámara, van a hacer mal su trabajo para que los reelijan? No, pues hacen bien su trabajo, eso es lógico.